chicos, buenos días, esperando que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla el material de trabajo que vamos a analizar hasta mientras vayan enseñando sus camaritas, por favor. Recuerden que eso es algo esencial para las clases en línea. Ya, sí se puede observar el material de trabajo. Dime. Ya, chicos, gracias. La ley de Coulomb. En 1785, Charles Coulomb utilizó un dispositivo llamado balanza de torsión para estudiar cuantitativamente las fuerzas electrostáticas a partir de los resultados de un experimento con pequeñas esferas cargadas eléctricamente, enunciado la ley de la interacción electrostática conocida como ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza electrostática de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas en reposo es directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distinta que la separa. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Primero, recordemos por qué son repulsivas. Y me dice, Porque se repelen. o sea, sí, yo sé que yo sé que se repelen, pero ¿por qué lo hacen? Comparten la misma carga magnética. Ya, porque tienen los mismos signos, ¿no? De las cargas, positivo, positivo, negativo con negativo. ¿Y por qué se atraen? Porque son diferentes, ¿no? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Desde ahí ya estamos viendo que la fuerza electrostática de atracción o repulsión, es decir, y aquí generaliza, o sea, y aquí ingresa todo, entre dos cargas eléctricas en reposo, quiere decir que no se ha movido, es directamente proporcional al producto de ambas. ¿Qué es producto? ¿Y se acuerdan que yo les decía, qué me decía cuando me dicen que es un producto? Aquí ya tengo un datito. Producto quiere decir que aquí hay una división. Me dice que es proporcional a la división de ambas e inversamente proporcional al cuadrado. Quiere decir que aquí tenemos una potencia de la distancia que la separa. Aquí tenemos que el cuadrado de la distancia, ya es decir, distancia al cuadrado. Producto, división. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Ya, está más entendido, creo yo. Las cargas de signo contrarios y las cargas de signos iguales. Se ponen así hacia afuera de cargas iguales porque, como digo, se repelen, ¿no? Entonces no van a entrar. Las de cargas de signo contrario también lo que hacen es atraerse y por eso se dibuja de esta manera. ¿Por qué les represento esto? Porque sinceramente yo necesito que ustedes vean que así se grafica, así se hace un gráfico cuando necesito representar dos cargas. De la expresión anterior podemos extraer algunas conclusiones. La propiedad de la materia que origina la existencia de la fuerza electrostática es la carga, ¿no? La fuerza electrostática es atractiva cuando las cargas tienen signos contrarios, ya que la fuerza 1/2 y la fuerza de 2/1 son opuestas, respectivamente de la unidad de 1/2 y la unidad de 2/1. La fuerza electrostática es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo. La constante de proporcionalidad se llama constante de Coulomb y depende del medio en el que se encuentran las cargas. El vacío, su valor es en unidades de sistema internacional, es que la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulombs a la -2. ¿Ya? Ese es su sistema internacional. El elevado valor de la constante comprobado con el de la constante de gravitación universal es un reflejo de la mayor intensidad de la fuerza electrostática en comparación con la gravitatoria. La ley de Coulomb con la fuerza electrostática entre dos cargas, tanto uno como 2, se representa las cargas por Q1 y por Q2, ¿no? F1/12 o la fuerza de 1/12 es la fuerza electrostática que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 y la F2/1 es la fuerza electrostática de que la carga 2 es sobre la carga 1. Por eso la representada de F12 no dice F12, sino que dice que F, donde la carga 1 es sobre la carga 2. Aquí me dice que la carga 2 sobre la carga 1. ¿Ya?
Los vectores unitarios, también uno sobre 2 y 2 sobre uno, tienen la dirección de la recta que une ambas cargas y su sentido es radial. Se deja de la carga que ejerce la fuerza. La carga electrostática es una fuerza central, pues está dirigido a lo largo de la línea que une las cargas eléctricas. La fuerza electrostática cumple el llamado principio de superposición. La fuerza electrostática total que varían cargas ejercen sobre una carga dada es igual a la suma vectorial de la fuerza que cada una de ellas ejerce por separado. Tenemos un ejemplo. Dos cargas, tenemos carga uno que es más 4 miliculombios y la 2 que es menos 4 miliculombios, están en el vacío, situadas respectivamente en los puntos de coordenadas 3.0 y menos 3.0. En unidades del sistema internacional, calcula la fuerza electrostática que ejerce sobre la carga 3 más un miliculombio situada en el origen de coordenadas. ¿Qué hago yo aquí? Yo voy a representar con un gráfico para yo darme cuenta qué es el movimiento que está pasando con estas dos cargas. Tenemos que la carga es negativa de este lado, positiva de este lado y positiva de este lado, como está representado aquí, ¿no? Recordemos que cuando son positivas, estas se repelen. Cuando son negativas, se atraen. Tenemos aquí 2 sobre uno y 2 sobre uno sobre 3. La comprensión es que por el principio de la superposición, la fuerza resultante sobre 3 es la suma vectorial de la fuerza que ejerce sobre ella por separado las cargas, tanto uno como 2. Quiere decir que tengo que sacar primero mi carga uno, mi carga 2 y sumarlo para representar mi carga total. La resolución, perdón, ya tenemos los datos que la carga uno es más 4 por 10 a la menos 3 colombios, la carga 2 es de menos 4 por 10 a la menos 3 colombios, la carga 3 es igual a que a más 10 menos 3 colombios y la resultante es de 3 metros. La resultante de 2 sobre 3 en cambio, también es 3 metros. Cualquiera de las dos resultantes son 3 metros. La fuerza que ejerce la uno sobre la 3 es repulsiva, ¿no? Por lo que va dirigido en el sentido negativo del eje X. La fuerza 2 ejerce sobre la fuerza 3 es atractiva y está dirigido en el mismo sentido que la anterior. Calculamos el módulo utilizando la ley de Coulomb, donde nos dice que la fuerza de uno sobre 3 es igual a la constante de la carga uno por la carga 3 sobre la resultante de 2 sobre uno de 3. Ahora, reemplazo en mi fórmula, me sale que es igual que la constante, como decía arriba, es 9 por 10 a la menos 9 newtons por metro al cuadrado por columpios al cuadrado, a la menos 2, perdón. Lo que hago aquí es igual, reemplazar en mi fórmula las dos cargas, la resultante que habíamos dicho, se me va el culombio, el culombio, el culombio con los metros y metros. Me quedaría solo en newtons. Recuerden que cuando hablamos de fuerza y yo veo que mi respuesta está correcta es cuando a mí me sale en newtons, porque la fuerza está representada en newtons. Ese es un sistema internacional, ¿ya? Entonces se me van todos los demás y me quedaría en newtons. Multiplico esta por esta, divido y de ahí multiplico por la de afuera, me sale 4 por 10 a la menos 3 o al cubo newtons. Tenemos la fuerza de 2 sobre 3 que es con la misma fórmula, a diferencia de que ya no va a ser la carga uno sino que la carga 2 por la 3 y la resultante 2 sobre 3. Lo mismo, hago lo mismo, me sale 4 por 10 al cubo newtons. La fuerza total que carga la carga uno y la 2 ejerce sobre la carga 3 es que al sumar estos dos componentes me sale menos 8 por 10 al cubo y vectorial newtons. Ya, eso es todo lo que a mí me sale. ¿Está claro hasta aquí cómo yo tengo que solucionar estos problemas? Chicos, ¿está claro? Ya, gracias, Michael. Vamos con el campo eléctrico. Al igual que una masa genera una perturbación a su alrededor, que es el campo gravitatorio, una carga eléctrica crea a su alrededor una perturbación, que es la causa de la fuerza electrostática entre ella y cualquier otra carga. Aquí, ¿cómo se llama esto? Se llama campo eléctrico. Ya, lo que les comentaba la otra vez, es como que yo tuviera algo de protección para ustedes y lo que hace es alcanzar hacia allá. Ese es mi campo eléctrico.
El campo eléctrico es la perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio de modo que cualquier otra carga eléctrica que se encuentre es de inmediaciones nota sus efectos. Matemáticamente se define la magnitud intensiva del campo eléctrico creado por una carga en un punto específico como la fuerza que esta carga ejerce sobre la unidad de carga positiva situada en el punto. ¿Cómo representa esto? Pues no entendí absolutamente nada. ¿Cómo sería? Pues la fuerza vectorial es igual a la carga por el campo eléctrico. Es todo lo que yo acabo de decirles en resumidas cuentas. ¿Ya? El campo eléctrico tiene un carácter vectorial y se representa gráficamente mediante líneas de fuerza, que son unas líneas imaginarias que descubren el movimiento de carga positiva sometida al campo eléctrico. Las líneas de la fuerza siempre se originan en cargas positivas y finalizan en cargas negativas. El vector de intensidad del campo es tangente a las líneas de cada fuerza en cada punto y tienen el mismo sentido que estas. El campo es más intenso en aquellas regiones en que las líneas de la fuerza están más juntas. La unidad de la magnitud e intensidad del campo eléctrico en el sistema internacional es el newton por culomio la menos uno. Un campo eléctrico es uniforme cuando tiene la misma intensidad en todos los puntos. En este caso, las líneas de campo son paralelas y equidistantes. El campo eléctrico cumple con el principio de superposición, es decir, el campo eléctrico crea por un sistema de cargas puntuales es la suma vectorial de los campos que producirá separadamente cada una de ellas. El campo eléctrico producido por una carga puntual, el vector unidad es en el vector unidad, perdón, va dirigido a lo largo de la línea que une la carga con el punto. El campo eléctrico producido por una carga en un punto tiene la dirección de la recta que une la carga y el punto. Se trata del campo central. Veamos un ejemplo que dice que dos cargas están en el vacío y separadas en una distancia. ¿En qué punto de la recta que une se anula el campo eléctrico total? En todos los puntos de la recta, cada carga crea un campo en la que la dirección de esta recta. El campo total es la suma del campo creado por ambas y el punto donde se anula el campo eléctrico total no puede estar entre las dos cargas porque allí los campos tienen el mismo sentido. Ojo que tenemos una carga positiva y una negativa. Entonces tenemos los datos, carga positiva es igual a una positiva Q y la carga 2 es igual a menos 4Q. Si X es la distancia entre Q1 y el punto en que se anula el campo total, entonces quedaría que las dos se van a sumar. A su vez, como no tengo sumas, como no tengo las dos cargas, perdón, lo que hago es despejar mi constante. Constante por la carga 1 sobre X al cuadrado es igual a la constante sobre 4 Q sobre X más la distancia al cuadrado. Se me van las dos Q y la constante. Y por último, lo que me quedaría simplemente sería X al cuadrado, que aquí ya sería X elevado a la 4 por la distancia sobre 4. ¿Ya? Ahora también X al 2 es igual a la distancia sobre 3. Solo tiene sentido la solución de X es igual a la distancia. El campo es nulo o una distancia de cuando Q1 y dos direcciones de Q2 al sustituir el valor de X, obteniendo la resultante de que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2, es igual a la constante por la carga sobre la distancia por 2. Las semejanzas y diferencias entre las interacciones gravitatorias y electrostáticas. Como habrás podido observar a lo largo de toda la unidad, las interacciones gravitatorias y electrostáticas tienen algunas características en común y algunas diferentes. La interacción electrostática es un tipo de fuerza electromagnética que junto con la interacción gravitatoria forma parte de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Para simplificar un estudio comparativo entre estas interacciones, vamos a resumir en todas las tablas las analogías y las diferencias respectivamente de ambas. Semejanzas. Característica y descripción. Característica tipo de fuerza y línea de fuerza. El tipo de fuerza es donde ambas fuerzas son centrales y disminuyen con el cuadrado de la distancia. Y las líneas de la fuerza, que en ambos campos son abiertos, nacen y terminan en puntos distintos y son radiales.
Aquí vemos las leyes que hemos tratado en la unidad, como las leyes de Kepler, las leyes de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb. Son parte muy importante para una formación científica básica. Las diferencias. Perdón, no había leído las líneas de fuerza, ¿no? Estas son las diferencias entre estas dos. En ambos campos son abiertas, nacen y terminan en puntos distintos y son radiales. En las diferencias tenemos las características cuando son magnitudes características que crean el campo. La interacción gravitatoria y la interacción electrostática. La gravitatoria es donde la masa, cualquier cuerpo, se mide en kilogramos y la masa siempre es positiva. Cuando es electrostática, la carga eléctrica en reposo se mide en columbios. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa y la carga está cuantizada. Cuando los cuerpos a la que afecta, ¿no? Cuando es gravitatoria, todos los cuerpos con masa es universal. Cuando es electrostática, los cuerpos con cargas eléctricas son netas. Atractivo-repulsiva. La interacción gravitatoria es atractiva. La electrostática, atractiva o repulsiva, dependiendo del signo de la carga que las interprete. La constante de la ley de la interacción. Cuando es gravitatoria, se representa por una G mayúscula y es una constante universal. Su unidad en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Cuando es electrostática, representamos por una K mayúscula y depende del medio en que se encuentren las cargas. Su unidad en el sistema internacional es de newton por metro cuadrado por coulomb a la menos 2. La intensidad de la interacción en la gravitatoria es débil, solo apreciable entre cuerpos de gran masa. Cuando es electrostática es muy fuerte, incluso entre cargas muy pequeñas. El movimiento de cuerpos o partículas. Cuando es gravitatoria, las masas dejadas en reposo en un campo gravitatorio siempre se mueven en la dirección y sentido del campo gravitatorio. La electrostática, los campos eléctricos dejadas en reposo en un campo electrostático pueden moverse en sentido igual o contrario al campo eléctrico, dependiendo del signo de la carga. Las unidades del campo en el sistema internacional es de newton por kilogramo a la menos uno y en la electrostática es de newton por coulombio a la menos uno. ¿Hasta aquí está entendido toda la información que les acabo de dar o tienen alguna pregunta o duda? Solo quedo yo, así que sí, te he entendido. Ah, ya, listo, no hay problema. Por aquí creo que van a ingresar recién y ya habíamos acabado. No importa. Ya, esto es con respecto al día de hoy. Les dejo este chancecito para que sigan estudiando, por favor, lo que es el examen. Va a empezar el día de mañana, así que les pido de favor que estudien, que se aprendan todo lo que necesitan aprenderse. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hagan saber en clases para yo poderles despejar y que puedan realizar de mejor manera los exámenes. De todo corazón, deseo que les vaya súper bien, que tengan buenas notas en los exámenes y nos estaríamos viendo la próxima clase. Les deseo un excelente fin de semana, chicos. Estudien, por favor, hagan las actividades a tiempo y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, mis. Chao, Amanda.